¿Qué tal? Videotutorial número 16 del curso de ASP y SQL Server desarrollado por www.cesarcancino.com. Continuamos con el trabajo de desarrollo de aplicaciones dinámicas web usando el lenguaje del lado del servidor ASP, propiedad de la empresa Microsoft, y el gestor de bases de datos SQL Server, que también es de propiedad de esta gran empresa, de este gran monstruo de la informática hoy en día. Primero que todo, quisiera indicar, ¿verdad?, que vamos a comenzar a retomar los videotutoriales de ASP. Ya, la verdad habíamos estado un poco alejados de este trabajo por distintas razones. Ahora ya lo vamos a retomar paulatinamente. Ya, vamos a ir construyendo aplicaciones que vamos a tratar de que sean lo más funcionales posibles para que podamos ir generando nuestra soltura en el desarrollo de aplicaciones dinámicas web usando el lenguaje ASP. ¿Ya? Vamos a construir varias cosas. Por ejemplo, tengo pensado hacer un poco lo que hemos ido haciendo en los videotutoriales de PHP, que es un poco generar, por ejemplo, un sistema de noticias, quizás un sistema donde podamos, por ejemplo, subir archivos, que de hecho acá ya lo vimos con el XEL upload, ¿verdad? Pero ahora quizás guardar ese registro en una base de datos sería interesante, ¿verdad? También vamos a crear un buscador, vamos a generar una galería de imágenes, ¿ya? Vamos a ver un poco de Ajax, en este caso aplicado al trabajo con ASP, ¿ya? Y bueno, ahí vamos a ir viendo aplicaciones que vayamos realizando. Tenemos que hacer también un registro de usuarios, ya trabajado con sesiones. Creo que es importante también que aprendamos a manejar ese tipo de herramientas, ¿ok? Y bueno, ahí como les digo, vamos a ir haciendo diferentes cosas, ¿ok? Pero la idea, como les digo, es ir retomando el trabajo ya con este lenguaje muy potente y con este gran gestor de base de datos que es MySQL. Como siempre yo explico al principio de los videos de ASP que yo trabajo con versiones antiguas, pero la verdad es que el código que utilizamos acá nosotros nos vale perfectamente para SQL Server 2000, 2005, 2008, 2010, incluso la verdad no cambia mucho. Lo que cambian más que todo son las aplicaciones a nivel de asistentes que nos ofrece el gestor de base de datos, pero el núcleo del código es el mismo. El núcleo de su código de SQL, que en este caso se llama Transact SQL, sigue siendo exactamente el mismo. Entonces, si nosotros nos aprendemos a mover bien y aprendemos a trabajar de manera correcta con el código, en este caso conectando la ASP con el SQL Server, no debiéramos tener ningún tipo de dificultad para trabajar, ¿ya? Entonces, tomando en cuenta que hemos un poco dejado un par de meses en los que no hemos hecho nada de ASP, vamos a crear en este video tutorial número 16, vamos a crear una aplicación sencilla mediante la cual vamos a ir a buscar datos a la base de datos de SQL Server usando el ASP. Es decir, vamos a hacer una conexión vamos a hacer que conversen el ASP con el Transact SQL, con el código del SQL Server. ¿Ya? Vamos a crear una tabla que se va a llamar agenda. ¿Okay? Vamos a insertar unos cuantos registros ahí, y esos registros que insertemos los vamos a llamar con ASP y los vamos a mostrar en un archivo HTML. Igual nosotros ya más o menos, me imagino que todos tenemos claros cómo funciona el tema de la tecnología de cliente-servidor, así que no debiéramos tener ningún tipo de dificultad para trabajar con este tipo de situación. ¿Okay? Entonces, los invito en este caso a trabajar. Vamos a poner manos a la obra para que vamos aprendiendo a poquito, ¿ya? La idea es que vamos sacando ojalá un video semanal, ¿ya? Igual yo también estoy tratando de sacar videos de PHP también uno a la semana, así que la idea es que ahora el desafío es sacar uno de PHP y otro de ASP semanal. Vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance, ¿ya? Entonces, cerramos la presentación. Y yo acá en el Dreamweaver tengo un archivo ya preparado que se llama ejemplo.asp, ¿ya? Aquí yo lo tengo preparado y lo tengo visible desde el navegador. Entonces aquí yo estoy llamando a mi archivo. Recuerden que en mi caso yo trabajo el localhost asignado a través del puerto 8080.
por ahí varios me han preguntado: César, ¿cómo hacemos eso? ¿Ya? Les voy a dar dos formas. Creo que es importante que les muestre cómo hacerlo, a pesar de que les he mandado varios archivos, varios links, pero por ahí siempre me preguntan lo mismo. Entonces, bueno, podemos por ejemplo ir a mi PC, administrar, ¿ya? Entonces, vamos acá a servicios y aplicaciones. Esto tomando en cuenta que sea XP, en Vista igual no funciona. La verdad que con Windows 7 no he trabajado, no me gustó mucho su interfaz, pero me imagino que debe ser lo mismo. Y si no, también podemos acceder a través del panel de control. Por ejemplo, accedemos a esto y aquí están el servicio de Internet Information Server. Hacemos clic acá, desplegamos y donde dice sitio web, hacemos clic derecho, propiedades, y bueno, no era aquí, era por acá. Sitio web predeterminado, aquí sí es, se fijan, tengo una opción dentro del menú, dentro del explorador. Hago clic derecho, propiedades, y acá tengo la opción, se fijan, propiedades del sitio web predeterminado. Entonces tiene una serie de opciones. Yo le puedo colocar un nombre, le puedo colocar un IP, ¿verdad? Una serie de cosas, pero lo que nos interesa a nosotros es esto: el puerto TCP mediante el cual él se va a conectar. Por lo tanto, si nosotros queremos trabajar con el puerto 8080, en este caso tomando en cuenta que pues, en mi caso por ejemplo yo tengo instalado Apache en el puerto 80 para trabajar las aplicaciones .php, entonces tengo el puerto compartido. Por lo tanto, en el 80 tengo el Apache y en el 8080 estoy echando a andar el Internet Information Server, ¿ya? También podemos acceder de otra forma. Podemos por ejemplo ir acá a inicio, y esto yo creo que sí nos vale para Windows Vista o Windows 7, yo creo que nos debe valer. Vamos a panel de control, ¿ya? Herramientas administrativas, servicio de Internet Information Server, y la misma cosa. Desplegamos, buscamos el sitio web predeterminado, acá lo tenemos, clic derecho, propiedades, y lo mismo. Ahí le indicamos, podemos por ejemplo hacerlo al revés, también podemos asignarle el puerto 8080 al Apache y trabajar con el 80 para el Internet Information Server. Son dos opciones válidas. Ahí yo en mi caso generalmente lo hago así, trabajo con el Apache en el 80 y el Internet Information Server en el 8080. Si me preguntan por alguna razón en específico, no sé, la verdad es que la primera vez que lo hice lo trabajé de esa forma y me acostumbré a hacerlo. No hay ninguna razón. Por ahí también he leído que quizás es más eficiente trabajar el Internet Information Server en el puerto 80, pero sería cosa de que investigáramos más. Pero la verdad a mí por lo menos no me ha dado ningún tipo de problema, ¿ya? Bueno, eso, cerramos acá. Por ahí también he visto otro problema que está por aquí, que creo que también se los voy a compartir. Muchos van a tener un problema con Mozilla, ¿ya? Esto yo lo saqué de Google, de hecho saqué el comentario completo. Fíjense que cuando uno instala Internet Information Server, generalmente en Mozilla Firefox nos pide un usuario y una contraseña, ¿ya? Pues bien, para evitar eso utilizamos este procedimiento que tenemos acá, ¿ya? Aquí yo se los voy a copiar y pegar dentro del código del video, dentro del archivo del video, ya, ahí va a estar. Vamos a borrar esto de acá y listo. Bien, entonces ahora vamos a trabajar ya derechamente. Bien, entonces en principio lo que vamos a hacer es lo siguiente: tenemos nuestro archivo ejemplo.asp, ya acabo de explicar por qué se ve el puerto 8080 ahí, ¿verdad? Mi localhost. En este caso yo tengo un directorio que se llama curso ASP, el directorio del video y el archivo de trabajo, ¿ya? Aquí tengo abierto el analizador de consultas. Yo estoy usando el SQL Server 2000, pero como les digo, esto nos vale perfectamente para 2005, 2000, 2010, 2008, el que queramos ocupar, ¿ya? Bien, lo primero que vamos a hacer es crear una base de datos. Yo ya tengo creada una, ¿ya? Yo tengo creada una base de datos, bueno, hay varias. Lo que pasa es que formateé el computador, entonces yo acabo de crear una que se llama agenda, ¿ya? Entonces lo primero que hacemos, generamos un use agenda, ¿ya? Para meternos dentro de la base de datos agenda, ¿ya? Bien, perfecto. Ahora lo que vamos a hacer es ver si tiene tablas. ¿Se recuerdan cómo hacemos eso? SP tables y el nombre de la base de datos.
ejecutamos, no hay ninguna tabla creada, entonces vamos a crear una tabla, create table, que se va a llamar amigos. ¿Ya? Esto simplemente va a ser una tabla que nos va a permitir que lo usemos como ejemplo para ir a buscar los datos de esta tabla desde el ASP. ¿Ya? Entonces, create table amigos, ya vamos a asignarle a la create table amigos un ID amigo. Ya, esto va a ser de tipo entero y le vamos a decir que tenga el atributo identity para que se vaya incrementando de 1 en 1. A nuestros amigos le vamos a colocar un nombre, ya, de tipo varchar de 150 caracteres. Vamos a decirle también que nos guarde el correo del amigo, ya, en un campo de tipo varchar de largo 100, ya, y por ahí yo creo que con esto ya tenemos. Por ahí podríamos mostrar el teléfono, por ejemplo, también, ya, varchar de tipo 50 un teléfono, aunque yo creo que con 20 un teléfono estaría bien. Vamos a decirle que la llave primaria sea el ID amigo, esto nosotros lo vimos. Recuerden que acá colocamos primary key y le decimos que la primary key sea ID amigo. De esta forma nosotros tenemos creada la tabla amigos, ¿cierto? La verdad podría haberla creado antes de empezar el video, pero quise hacerlo tomando en consideración de que muchos quizás hemos perdido un poco la práctica en el ASP, tomando en cuenta de que no hemos generado material de ASP en mi web, así que es importante que por lo menos vayamos haciendo las cosas desde cero. Entonces tomamos el código, lo ejecutamos, no tenemos ningún problema, comandos completados con éxito. Si ahora vuelvo a ejecutar me va a dar un error porque me va a decir que ya hay un objeto con el nombre amigos en la base de datos. Bien, entonces ahora vamos a hacer un select asterisco from amigos, lo ejecutamos y bien, perfecto, ningún problema. Ahí está nuestra tabla vacía. Insertémosle algunos registros. ¿Se recuerdan cómo hacer eso? A ver quién gana, ustedes o yo. A ver, insert into, ¿cierto? Amigos, ya, values, ¿verdad? En este caso solamente vamos a ingresar los tres últimos porque el primero se ingresa solo. Entonces al primer amigo le vamos a colocar César Cancino, su correo @mail.com y su teléfono. Ya, ahí yo creo que hay un teléfono válido, ¿sí? Entonces ejecutamos este código, veamos si tenemos algún error. Perfecto, hay una fila afectada. Entonces si ejecutamos el select asterisco from amigos, ahí están los registros. Perfecto, ingresemos unos 2 o 3 más. A ver, otro nombre, Eduardo López, digamos que es Eduardo, hotmail.com, y coloquémosle otro número de teléfono. Listo, perfecto. Vamos a crear otro registro más, por ejemplo Camila Fuentes, Camila @gmail, y vamos a colocarle otro número de teléfono cualquiera. Ejecutamos, perfecto, y ahora vamos a ver los registros que hemos creado. Listo, acá están. Entonces acá tenemos ya unos registros creados dentro de la tabla amigos. Bien, tenemos el ID amigo, que recuerden que se genera solo porque está asociado al atributo identity, ¿cierto? Eso nosotros también lo hemos visto ya. Simplemente lo quise hacer desde cero para que vayamos ya un poco sacando los conocimientos del bolsillo más recóndito que tendremos en el cerebro, ¿ya? Bueno, el atributo identity, por eso se genera solo. El nombre es un tipo varchar, ¿verdad? El correo también, el teléfono también, y la clave primaria es amigo, ID amigo, perdón, ¿ya? Bien, entonces ahora que tenemos creada nuestra tabla, vamos a ver la forma mediante la cual desde la ASP vamos a ir a buscar los datos a esta tabla. ¿Ok? Bien, lo primero que vamos a hacer, vamos a crear un archivo que se va a llamar, bueno, se puede llamar de cualquier manera, ¿ya? Pero yo le voy a colocar como nombre ejemplo.asp, ¿ya? Entonces en ejemplo.asp
y cerrar las etiquetas, ¿cierto? Vamos a generar el option explicit, ultra hiper explicado esto, así que ni siquiera lo voy a mencionar, ya. Option explicit, vamos a ver si tenemos algún error. Nada. Cometamos un error a propósito, a ver si nos lo indica. Le quité la T al option explicit para que nos muestre un error. Perfecto, nos muestra un error de sintaxis. Error de sintaxis en el option explicit. Bien, vamos a ejecutarlo ahora. Perfecto, ningún problema. Vamos a probar un poco lo que yo les decía desde el Mozilla. Fíjense, voy a copiar acá y acá tengo el archivo desde Mozilla. Se fijan, lo estoy viendo perfectamente sin ningún tipo de problema, ¿ya? Para que vean que es cierto que ese truquito que les copié acá es sumamente válido, ¿ok? Bien, entonces ahora lo que vamos a hacer es ver la forma mediante la cual vamos a conectar el ASP al SQL Server, ¿ok? La verdad hay muchas formas, pero yo lo voy a hacer de la manera más sencilla. Ya en la medida que vayamos avanzando en los videos vamos a ir depurando un poco este código. Vamos a colocar, lo que vamos a hacer ahora lo vamos a colocar dentro de una función, ¿verdad? Vamos a hacer una serie de cosas, pero primero es importante que aprendamos cómo se hace y cómo es la lógica de conexión del ASP con el SQL Server, y luego nos vamos a mover ya de una manera más depurada, ¿ok? Entonces lo primero que vamos a hacer es trabajar con una variable que va a ser una variable que debe estar disponible durante todo el desarrollo de nuestro script. Por lo tanto, esta variable se va a llamar, bueno, se puede llamar de cualquier forma, pero yo en general le coloco este nombre, de conexión, ¿ya? Esta variable, ¿qué es lo que va a hacer? Va a recibir una cadena que ¿qué es lo que va a tener? Todo el string de conexión que me va a permitir conectar, valga la redundancia, el ASP con el SQL Server. Entonces lo primero que tiene que recibir esto, es algo que yo voy a copiar acá. Listo, acá tengo la cadena completa. Entonces fíjense, nosotros le indicamos el driver de conexión igual llaves. Dentro le decimos que es un driver de SQL Server, punto y coma. El server que nos vamos a conectar, ojo que yo acá coloqué un punto, pero eso es netamente algo mío. Yo perfectamente podía haber llamado al servidor de cualquier manera. Lo que pasa es que cuando estaba instalando el SQL Server se me olvidó colocarle un nombre al servidor y le coloqué punto, ¿ya? Pero acá el servidor se puede llamar, no sé, César, se puede llamar mi servidor, y nos va a valer de la misma forma. Yo acá simplemente mi servidor yo lo llamé punto, ¿ya? Quiero aclarar eso para que no se piense que acá tiene que ir necesariamente un punto, ¿ya? Entonces le indicamos el server, punto y coma, le indicamos la base de datos a la cual me quiero conectar. Esto no es tan relevante, porque yo después les voy a enseñar una forma mediante la cual podemos acceder a la base de datos mediante el mismo código SQL que le vayamos pasando. Así que no se preocupen por esto, pero sí es importante pasarle el nombre de la base de datos principal, digamos, ¿ya? En general siempre vamos a tener una, por lo tanto es bueno que le pasemos el nombre acá. Pero a veces en aplicaciones más complejas trabajamos con varias bases de datos, entonces es importante que por lo menos definamos una acá, ¿ya? Pero como les digo, en general nosotros vamos a trabajar con siempre una base de datos. Son casos muy puntuales en los que se nos amplía el tema, ¿ya? Donde dice acá UID es en este caso el usuario del MySQL. Yo en este caso estoy trabajando con el usuario primario, el SA, ¿verdad? El usuario que me crea por defecto el SQL Server cuando yo lo instalo, ¿ya? También acá yo podría haber creado otro usuario, pero no lo considero necesario porque estoy trabajando desde mi PC, entonces no tengo ningún problema. Si estuviera trabajando en una aplicación remota, en una aplicación a la que tenga acceso más gente, ahí sí yo les creo que, y de hecho tienen que hacerlo, traten de no usar este usuario para conectarse, traten de crear otro usuario y con ese se conectan a la base de datos. Ojo que el tema de la creación de usuarios se hace desde el administrador del SQL Server, y eso depende de las versiones, pero ya quizá en un próximo video yo les enseñe a hacer eso. Creo que no lo hemos visto, ¿ya? Ahí yo me comprometo a enseñarles a hacer eso, por lo menos entregarles algún material. Lo que pasa es que eso siempre va a depender de la versión con la que estemos trabajando, y ahí sí entra a trazar el tema de las versiones. Ahí uno tiene que usar unos asistentes para poder ir creando usuarios, ¿ya? Entonces
Yo en este caso, como les digo, estoy trabajando con el usuario SA, que es el por defecto que me da el sistema. Y acá es la contraseña asociada a este usuario. Recuerden que cuando yo instalo el SQL Server, él me pregunta, me dice si quieres trabajar con autenticación Windows o con una mixta. Y en general es recomendable cuando lo instalamos trabajar con autenticación mixta, es decir, que hago una autenticación de Windows, pero también una autenticación interna en la cual él me pida una contraseña asociada al usuario con el cual me estoy conectando. En este caso la clave que yo le generé también es bastante segura. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Ya? Muy segura. Muy difícil que me la adivine. ¿Ya? Entonces, con esto nosotros tenemos creado nuestro string de conexión. ¿Ya? Ahora tenemos que ver la forma mediante la cual vamos a acceder a los datos del SQL Server usando el ASP. ¿Ya? Vamos a saltarnos unos espacios. Vamos a ir al navegador, probamos, a ver efectivamente si tenemos algún error. Claro, tenemos un error porque no hemos definido la variable con. Recuerden que si usamos option explicit, ¿qué tendríamos que hacer acá? ¿Cómo resolvemos ese error? A ver si alguien ya lo hizo en su computador. Bueno, para los que aún no lo han hecho, recuerden que acá tenemos que usar dim y el nombre de la variable. Recuerden que cuando usamos option explicit tenemos que declarar la variable y luego asignarle algún valor. Actualizamos de nuevo y ahora ya no tenemos ningún error. Entonces ahora vamos a ir a conectarnos. Bueno, simplemente acá lo que hemos hecho es crear el string de conexión, más todavía no lo ocupamos. Ojo con eso. Entonces ya tenemos creado el string de conexión, entonces ahora vamos a hacer que conversen el ASP con el SQL Server. Bien, vamos a declarar otra variable que se va a llamar, por ejemplo, getData. Vamos a colocarle un nombre en español mejor. No sé, vamos a colocarle datos, por ejemplo. ¿Ya? Datos. Entonces, en general aquí se recomienda colocar el nombre de la tabla. El nombre de la tabla. Entonces, digamos que nos vamos a referir a la tabla amigos. ¿Ya? Entonces, aquí declaramos una variable. Actualizamos, no tenemos ningún problema. Entonces fíjense lo que vamos a hacer ahora. Vamos a usar la palabra reservada set, ¿ya? La palabra reservada set. Vamos a decir que la variable amigos, mediante el método set, reciba todos los parámetros de conexión necesarios para poder ir a buscar los datos a la tabla amigos, que se encuentra alojada en el SQL Server, ¿ya? Entonces lo primero que hacemos acá es un signo igual, fíjense, set amigos igual a qué cosa, a server, ¿ya? Punto create object, y acá le pasamos una cadena que debiera ser ado db punto record set. Lo primero que tenemos que hacer nosotros es crear una instancia del objeto record set. En este caso entonces fíjense, nosotros recapitulando usamos la palabra reservada set, es decir, vamos a asignar, vamos a modificar unos valores y todos esos valores los vamos a ir guardando en la variable amigos. Lo primero que hacemos a esta variable le asignamos, le decimos que inicie, ¿verdad? En este caso el record set, el objeto record set, como con la sintaxis server.createObject, ¿verdad? Y entre comillas le indicamos que vamos a trabajar con una base de datos de tipo, con una conexión de tipo ADODB, ¿ya? Punto, ¿verdad? Y asociada al objeto record set. Eso es lo primero que tenemos que hacer, ¿ya? Y ahora la idea, por lo menos para hacer select y para hacer consultas orientadas a ir a buscar datos, la sintaxis tiene una pequeña variante relacionada con hacer la inserción. La inserción la vamos a ver en otro video tutorial. Ahora vamos a aprender a conectarnos a nivel de ir a buscar datos al SQL Server, ¿ya? Entonces ahora nos saltamos un espacio y acá hacemos una tabulación, lo cual no es obligatorio, pero sí recomendado para que nos quede todo más o menos ordenado. Volvemos a hacer referencia a la variable amigos, igual, y esta variable amigos ya tiene asociado el server createObject del ADODB record set, ¿ya? Es muy importante que tengamos en consideración eso.
Entonces ahora lo que hacemos es decir amigos punto active connection, ya, aquí creo que nos falta una n, ahora sí, active connection, y esto va a recibir como parámetro, ¿verdad?, la variable en donde tenemos el string de conexión. En este caso la variable se llama con. Entonces decimos acá con. ¿Qué es lo que estamos haciendo acá? Fíjense, mediante el objeto set nosotros abrimos un objeto, ¿ya? Tenemos un problema acá, permiso, disculpen. Entonces les decía que tenemos el set, ¿verdad?, para abrir algo, amigos igual a la creación del objeto. Bien, perfecto. El objeto con el que vamos a trabajar es un record set, ¿ya? Y ahora lo que hacemos es activar la conexión mediante la active connection, ¿ya? Active connection. Entonces la idea es que siempre, fíjense, nosotros vamos asociando ahora de aquí en más todos las funciones y comandos que utilicemos de aquí en más van a estar asociadas a la variable amigos. Por eso les decía que el nombre de la variable tiene, en general es bueno asociarla al nombre de la tabla con la cual estamos trabajando, que sería la tabla amigos, ¿ya? Es recomendable. Más de algunos se tienen que estar haciendo la pregunta: César, ¿y qué pasa si tengo una consulta multitabla? Bueno, perfecto, si hay una consulta más de una tabla, coloquemos el nombre de una de las dos tablas, ¿ya? Pero es por un tema de orden para nosotros mismos. Quizás no le coloquemos, por ejemplo, el nombre de una tabla y coloquemos el nombre del dato que va a ir a buscar, más o menos o por lo menos un nombre que tenga relación con todas las tablas a las que vamos a buscar datos, ¿ya? Por cierto, hablando de eso, creo que no hemos visto nosotros cómo hacer consultas multitabla, consultas SQL más de una tabla. Eso también lo vamos a ver, ¿ya? Lo vamos a ver en una aplicación práctica en donde vamos a crear un sistema y vamos a hacer una conexión usando dos métodos, el join y la manera tradicional que nos ofrece el código SQL a nivel nativo, ¿ya? Entonces acá tenemos creado el Active Connection. Entonces le vamos a seguir asignando parámetros a la tabla, en este caso a la variable amigos. Ahora lo que vamos a hacer es indicarle el código SQL que nosotros necesitamos pasarle para ir a buscar los datos a la tabla que necesitamos. Para eso nosotros colocamos la variable amigos, colocamos un punto y usamos la palabra reservada source, ¿ya? Source. Y con esto nosotros, con un signo igual, nosotros le decimos que ejecute un código SQL que va a estar entre comillas. En este caso el código SQL va a ser select asterisco from, ¿verdad?, amigos. Acá perfectamente nosotros también podríamos pasar una variable. Ojo con eso, y de hecho se usa mucho eso, ¿ya? Se usa mucho que, por ejemplo, nosotros hagamos algo parecido a esto. Miren, fíjense. Yo, por ejemplo, acá podría crear otra variable que se llame SQL, ¿ya? Y acá abajito podríamos decir que SQL es igual a qué cosa, perdón por el punto y coma, a select asterisco from amigos, ¿verdad? Y acá en lugar de pasar una cadena le pasamos la variable SQL, ¿ya? Se fijan, un poco más eficiente, porque fíjense que a veces tenemos consultas muy grandes, que ocupan muchas líneas. Entonces quizás se ve más ordenado acá simplemente pasar una variable y dejar el valor y la consulta un poco más arriba. A nivel de código se ve un poco más ordenado el cuento, no nos queda como espagueti, ¿ya? Bien, entonces una vez que tenemos hecho esto, nosotros ahora tenemos que abrir el objeto record set, porque bien, lo creamos acá con el server create object, activamos la conexión a la cual le pasamos el string de conexión que tenemos acá arriba, le pasamos el código, ¿verdad? Y ahora ¿qué tenemos que hacer? Abrir la conexión. Y en este caso, para abrirla, también mediante la variable amigos .open, ¿ya? Entonces amigos.open, y con esto ya se debiera haber abierto la conexión. Veamos si tenemos algún error de código. Perfecto, gracias a Dios no tenemos ningún error, porque la verdad es que este cuento es un poco mañoso de la conexión del SQL Server con el ASP. Es un poco, tiene siempre sus mañas y cuentos. En el .NET, cuando usamos .NET no sucede lo mismo. Usamos ASP.NET, que en realidad es lo mismo que el ASP, no varían ciertas cosas, pero es lo mismo. .NET yo creo que tiene más variaciones cuando usamos, por ejemplo, C# u otros lenguajes, pero cuando usamos Visual Basic.NET en realidad es algo bien similar, ¿ya?
Entonces, bien, fíjense que nosotros hemos hecho una conexión con la cual hicimos conversar el ASP con el SQL Server. Pero fíjense, hemos ejecutado todas estas líneas solamente para decirles que conversen. Le dijimos, fíjense, le dijimos mediante la variable, mediante el server.createObject, que se cree una instancia del objeto recordSet. Activamos la conexión, entonces aquí es donde ellas conversan. En este caso el SQL Server activa la comunicación con el ASP. ¿Ya? ¿Cómo hace eso? Utiliza el Active Connection del ASP y recibe la cadena de conexión que necesita el ASP para poder ir a buscar los datos al SQL Server, que eso recuerden que lo tenemos guardado acá en la variable con. Luego nosotros le pasamos el código, pero ya aquí ya entramos a conversar. Aquí ya estamos sentados en la sala de nuestra casa con ellos dos conversando. Entonces ahora el ASP le dice: mira, SQL Server, yo te voy a decir mediante la función source que me traigas estos datos que yo te estoy pidiendo en esta consulta SQL, ¿ya? En esta consulta transact SQL, ¿ya? Bien, entonces ahora lo que tenemos que hacer es mostrar los datos, porque los tenemos guardados, los tenemos en la variable amigos, ahí están los datos, ¿ya? Ahora tenemos que ir a buscarlos. Entonces saltamos un espacio y lo primero que tenemos que entender nosotros es lo siguiente. En general, cuando hacemos este tipo de conexiones, los gestores de base de datos nos devuelven un arreglo con los datos. Por lo tanto, esto tenemos que recorrerlo de una manera bien similar a como lo hacemos con un arreglo, ¿ya? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer un while, ¿ya? Y acá lo vamos a cerrar enseguida. Went, ¿ya? Y fíjense que dentro de este while nosotros vamos a recorrer el objeto amigos, ¿verdad? Que es un arreglo. Vamos a recorrerlo para que nos muestre todos los datos que trae de la base de datos, ¿ya? Entonces lo que tenemos que hacer acá es mientras no amigos.endOfFile. Perdón, end of file. Ahora sí. ¿Qué es lo que le estamos diciendo acá nosotros al ASP? Le estamos diciendo que mientras no sea el fin del archivo del arreglo amigos, ¿verdad?, ejecuta las instrucciones que yo tengo acá dentro, que en este caso lo que queremos es mostrar los datos, ¿ya? Entonces, fíjense lo que vamos a hacer. Vamos a mostrar, por ejemplo, vamos a sacar la tabla y vamos a mostrar, por ejemplo, los nombres de nuestros amigos, ¿ya? Para eso, nosotros siempre nos vamos a valer de la... pero primero tenemos que hacerlo con un response write, ¿verdad? Response write. Y podemos, por ejemplo, decir nombre, ¿ya? Espacio, por ejemplo. Y fíjense, acá colocamos un ampersand para hacer una concatenación. Entonces, la idea es que nos diga nombre igual y al lado nos muestre el nombre de nuestro amigo. ¿Y cómo tenemos que obtener el nombre de nuestro amigo? A ver si a alguien se le ocurre. Exactamente, tenemos que usar la variable amigos y en este caso vamos a usar una función que se llama fields, ¿ya? Aquí lo que estamos diciendo es todo lo que tenemos en este caso en la variable amigos, que ahora ya representa un objeto, un arreglo, ¿ya? El arreglo amigos, punto, y el nombre del campo al cual yo quiero hacer referencia. ¿Y cómo yo le indico el nombre del campo? De esta forma, paréntesis, paréntesis, y entre comillas yo le paso el nombre del campo al cual yo quiero hacer referencia. En este caso, si vamos al analizador de consultas, yo quiero, por ejemplo, mostrar los nombres de mis amigos. Entonces lo que vamos a hacer es decir nombre, ¿ya? Y con esto ya nos va a mostrar los nombres de mis amigos, ¿ya? Sin embargo, aquí tenemos que tener una precaución. Fíjense, nosotros siempre tenemos que hacer lo siguiente. El ASP nos exige que nosotros le digamos cómo él se tiene que mover dentro de los registros que trajo. Recuérdense que es un arreglo, ¿ya? Por lo tanto, él trabaja de la siguiente forma. Él me trae el registro 1, ¿verdad? Y después tenemos que decirle que él se vaya al próximo registro o al último y así sucesivamente. En general, uno le dice que se vaya al próximo registro. Por ejemplo, si acá nosotros le dijimos que ejecute un select asterisco from amigos, ¿verdad? Lo ejecutamos. Entonces él nos trae todos los registros. Entonces él nos trae el primero y él se va a quedar parado ahí si no le indicamos algo más. Tenemos que decirle tráeme los registros
con esta sintaxis, while not, amigos end of file, ¿verdad? Muéstrame, y tenemos que decirle que se mueva al siguiente registro para que también me lo traiga. ¿Cómo hacemos eso? De la siguiente forma, le decimos amigos.move next. Ya, de esta forma nosotros le decimos al ASP que me traiga todos los registros, porque eso se lo dijimos en la consulta SQL que le pasamos. Crea todos los objetos necesarios, lo recorremos con un while y hacemos el response write, ¿verdad? Nombre va a ser igual a el campo que es amigos.files y .fields, ¿verdad? Y el campo al cual yo quiero hacer referencia. Luego decimos amigos.moveNext, que eso quiere decir que son una especie de selectores. También tenemos el moveFirst, ahí los vamos a ver con detalle en otro video tutorial. Pero aquí la idea es que aprendamos a hacer la conexión primero. Entonces, fíjense que acá tenemos amigos.moveNext, ¿verdad? Entonces le decimos, tráeme todos los registros, y acá le indicamos cómo él se tiene que mover, ¿ya? Y finalmente, fuera del while, fíjense que el while termina acá con el when, ¿cierto? Fuera del while yo le voy a decir que me cierre la conexión. Entonces amigos.close, ¿ya? De esta forma yo debiera ya tener lista la conexión y debiera mostrárseme en pantalla en formato HTML los nombres de mis amigos. Veamos, ¿nos atrevemos? Más de algunos de ustedes ya lo tienen que haber ejecutado. Veamos si nos dio algún error. No nos dio ningún error. Bueno, nos dio uno, pero es un error de lógica, no es un error de programación. Fíjense que los nombres me aparecieron uno al lado del otro. ¿Cómo tendríamos que resolver esto? Efectivamente, acá le podemos colocar, por ejemplo, vamos a hacerlo acá abajo para que quede más explicado, response write, y le vamos a colocar un salto en línea. Es decir, que cada vez que me muestre un registro, le decimos que ejecute un salto en línea. Entonces los ejecutamos, y ahora sí, me dice nombre, ¿verdad? Igual a César Cancino, nombre igual a Eduardo López, y nombre, podríamos decirle que sea nombre 1, nombre 2 y nombre 3. Eso ya sería un poco adornarlo. Por ejemplo, podríamos acá colocar una variable que sea i igual a 0, ¿verdad? Recuerden que tenemos que declararla acá arriba. Ahí la declaramos. I igual a 0, y acá podemos decir que i es igual a i más 1, ¿cierto? Una especie de contador, ¿verdad? Entonces acá le decimos nombre, ¿verdad? Nombre concatenamos y le pasamos la i. ¿Se fijan? Entonces va a decir nombre, puede ser nombre guión bajo, por ejemplo. Guardamos y fíjense ahora, a ver si nos da algún error. No, fíjense, nombre 1, nombre guión bajo 1, César Cancino, nombre guión bajo 2, Eduardo López, y nombre guión bajo 3, Camila Fuentes. ¿Se fijan? Esta es más o menos la forma estándar con la cual nosotros tenemos que conectar el ASP con el SQL Server, ¿ya? En general esto nos vale también para hacer insert, para hacer update y para hacer una serie de cosas. Ya lo vamos a ver en el próximo video tutorial. Vamos a crear una aplicación un poco más completa, ¿verdad? En donde hagamos un sistema donde podamos borrar, eliminar y modificar registros desde el ASP hacia la base de datos, ¿ya? Pero ahora era importante que aprendiéramos cómo en este caso se gestiona la conexión entre el ASP y el SQL Server, ¿ya? Vamos a hacer una pequeña recapitulación, ¿ya?, de lo que hemos hecho hasta ahora para que se entienda un poco y nos sirva a manera de resumen, ¿ya? Por ahí también alguien debe estarse diciendo: oye, César, podría perfectamente tomar el string de conexión y colocarlo en un archivo externo. Perfectamente, de hecho, esa es la manera mediante la cual nosotros vamos a trabajar de aquí en más. De aquí en adelante lo vamos a hacer así: vamos a crear un archivo que se va a llamar conexión, ¿ya? Y en ese archivo vamos a guardar nuestro string de conexión y quizás posiblemente todas las funciones que nosotros vayamos creando. Nosotros también aprendimos acá a lo largo del curso a crear funciones, así que ahora nos vamos a hacer muy amigos de ellas, ¿ya? Vamos a ir creando funciones y bueno, todo eso lo vamos a guardar en un archivo externo. Entonces vamos a llamarlo acá arriba. Nosotros aprendimos a hacer eso cuando hicimos el trabajo con Upload de archivos. Recuerdan que llamamos a la librería externa XELUpload, ¿cierto? Entonces, bien, una vez dicho eso, recapitulamos. Entonces decimos que, por ejemplo, acá en la variable conexión definimos el string de conexión. Acá lo tenemos, es una cadena, es un string. Entonces en este string le decimos que utilice el driver de SQL Server, muy importante,
¿Por qué es muy importante? Porque ASP también se puede conectar con otros gestores de base de datos. Se puede conectar con Access y se puede conectar con MySQL. De hecho, es muy común que también la gente conecte la ASP con el MySQL. Entonces, aquí ya no sería SQL Server, sino que sería driver MySQL. Pero en este caso lo estamos haciendo con el SQL Server, que es lo más común. ¿Ya? Acá recuerden que le indicamos el servidor, server. Les recuerdo para los que no les quedó muy claro, yo le coloqué por cosa mía el punto como nombre de servidor, porque no sé, lo instalé rápido, tengo que arreglar eso. Pero acá el servidor se podría llamar de cualquier forma. Yo perfectamente podría llamar a un servidor, va a ser burdo el ejemplo, pero válido. Yo lo podría llamar así, mamá, y me funcionaría de igual forma. Le indicamos, recuerden, la base de datos. En este caso la base de datos con la que yo estoy trabajando se llama agenda, ¿verdad? Aquí la tengo, pero también se podría llamar de otra forma, ¿ya? Aquí el usuario, ¿verdad? Yo estoy usando el usuario estándar del SQL Server y en este caso el password con el cual, de hecho es PWD de password, ¿verdad? El password con el cual yo autentifico en este caso el usuario con el cual me conecte. Luego, aquí yo lo que hice fue crear una variable donde coloqué el código SQL que yo quiero que se ejecute, ya el código transact SQL que yo quiero que se ejecute. Acá yo a través de la palabra reservada set le digo que inicie una secuencia que en este caso está asociada a la variable amigos. ¿Por qué le pusimos amigos a la variable? ¿Verdad? Porque la tabla a la cual yo me estoy conectando se llama amigos. Acá la tenemos. Más que todo, y la verdad que no hay otra explicación. Esa es la explicación. ¿Ya? Entonces, lo primero que hacemos en la variable amigos le decimos que sea igual al server.createObject, ¿verdad? Y en este caso el objeto que creamos es un addodb.recordset, ¿ya? Por lo tanto, de aquí en más vamos a hablar nosotros no de una conexión, sino que vamos a hacer un record set a la base de datos. ¿Ya? Es muy importante que vayamos también manejando vocabulario técnico asociado al ASP para que ya nos vayamos empapando de lo que es el mundo de la informática. Aprendamos a utilizar las palabras informáticas sin tenerles miedo, ¿ya? Y cuando llegue alguna persona que tenga experiencia en esto y nos hable con términos técnicos, nosotros podamos entenderle. Cuando nos diga, mira César, vamos a hacer un record set a la tabla amigos, entonces yo, bueno, tranquilo, hagámoslo, porque yo ya sé lo que significa un record set. Bien, entonces luego a la tabla amigos le dijimos que activara la conexión con el SQL Server. Entonces básicamente esta es la instancia en donde conversan. Aquí es donde ellos conversan. Entonces primero el ASP le dice, mira SQL Server, yo necesito activar la conexión. Ahí tienes mi string de conexión, ¿ya? Y ahora te activo el source, es decir, el código, te lo paso en una variable que se llama SQL, que la definí un poco más arriba. Y luego yo abro la conexión. Entonces, luego de abrir la conexión, yo muestro los registros. Este contador que tengo acá es simplemente un adorno, ¿ya? Podría no haberlo usado. Entonces, aquí lo que hago es que es muy importante. Yo digo que mientras no sea fin de archivo, o sea, mientras amigos.endOfFiles not, ¿verdad? Significa que un while con una negación, ¿verdad? Entonces, mientras no sea fin de archivo, ejecútame todo este código que yo tengo acá adentro. En este caso lo que hacemos es mostrar a través de un response write, que es para imprimir en pantalla, mostramos los nombres de nuestros amigos y le decimos después nombre, en este caso le colocamos un guión bajo con un número, ¿verdad? Y después dijimos que para acceder a los campos decimos que colocamos el nombre de la variable en la cual tenemos asociado el objeto record set, amigos.fields, y en el fields le decimos el campo al cual yo quiero que él haga una referencia. Entonces, si actualizamos acá, tenemos el resultado que nosotros queremos. Podríamos, por ejemplo, ir a buscar el teléfono, el correo, ¿verdad? Mostremos el correo en lugar del teléfono, por ejemplo. Nombre, digámosle que va a ser el correo. Y acá, en lugar del campo nombre, llevamos al campo correo. Actualizamos y lo mismo, correo 1, correo 2 y correo 3. ¿Qué otro campo teníamos? El teléfono, mostremos el teléfono también. Teléfono. Y acá, teléfono. Actualizamos y lo mismo.
Ojo que también acá podemos mostrar más de un valor, por ahí alguien se lo tiene que estar preguntando. Entonces acá por ejemplo podríamos mostrar lo siguiente. Miren, fíjense, podríamos decir por ejemplo, vamos a hacer control Z acá, tenemos el nombre, ¿verdad? Podemos decir nombre igual a nombre, luego podemos concatenar acá por ejemplo, no sé, igual sea bueno que esto lo colocáramos dentro de una tabla, no sé, pero por ejemplo podemos decir acá, podemos colocar unas líneas horizontales, unos slash ahí, podemos decir nombre, correo igual a ampersand amigos.fields y correo. Entonces ahora nos va a decir nombre guión bajo número, el nombre y unas doble slash y el correo de nuestro amigo. ¿Se fijan? Nombre, quitémosle el número porque creo que se ve un poco feo. Comentemos esto, comentémoslo acá y quitemos esto de acá también. Ahora sí. Bien, nombre igual el nombre, doble slash, el correo y mostremos el teléfono acá al lado. Lo mismo, coloquemos un ampersand que es para concatenar, digámosle acá lo mismo, ¿verdad? Y teléfono va a ser igual a ¿qué cosa? A concatenamos y amigos.fields y en este caso el campo al cual queremos hacer referencia. Perfecto. Nombre, correo y teléfono. Podemos hacer más de un BR para que nos quede más claro. Podemos en lugar de BR por ejemplo hacer un HR, que es una línea horizontal de HTML. Entonces fíjense acá nos queda un poco más claro. ¿Se fijan? El ideal es que esto lo hubiéramos ordenado nosotros en una tabla HTML y bueno, ese tipo de cosas, pero la verdad es que quería no complicar tanto la cosa ahora y simplemente mostrarlo a nivel lógico, ¿ya? Y a nivel, porque igual es algo un poco duro, la conexión no es como la del PHP, que en el PHP nosotros con dos líneas ya nos conectamos. Acá es un poco más complejo el tema. Acá se fijan que tenemos que crear un objeto, activarlo, pasarle el código, abrirlo, o sea, hay una serie de requisitos que tenemos que ir siguiendo para que se pueda ejecutar la comunicación entre la ASP y el SQL Server. ¿Ya? Bien, entonces yo creo que esto lo dejamos hasta acá. Como siempre los invito a dejarme sus comentarios, preguntas en mi sitio web www.cesarcancino.com. ya, yo como siempre trato de responderlas todas. Y bueno, ya como les dije, retomamos el rumbo con ASP. ya, en el próximo video tutorial vamos a ver, vamos a tratar de hacer una aplicación mediante la cual podamos insertar datos desde la ASP hacia el SQL Server y podamos ir a buscar esos datos también. Yo creo que vamos a hacer algo así antes de meterlos con aplicaciones más complejas como un sistema de noticias y ese tipo de cosas, pero primero aprendamos lo básico, que es a insertar registros, a modificarlos, eliminarlos y todo ese tipo de cosas que igual vimos con el código SQL, pero quizás no lo hemos visto haciéndolo desde la ASP. Igual ahora que entendimos esto van a ver que es algo súper sencillo, porque en realidad esto se repite mucho. Lo único que quizás vamos a hacer nosotros es crearnos una función para optimizar un poco este cuento, pero en realidad lo vamos a trabajar siempre de la misma manera. ¿Ya? Entonces sería eso, ¿ya? Vamos a dejar este video hasta acá. Les habló César Cancino desde www.cesarcancino.com y sería todo por ahora. Muchas gracias por seguir mi humilde trabajo.